¿Qué tal? Vaya por delante, a modo de resumen, algunas ideas que quiero contarles. Uno, y primero de todo, les pido disculpas de corazón por el lenguaje que voy a usar. No cabe otro ante lo que estamos viviendo. Dos, la cifra de muertos es ya mucho mayor que la oficial y va a ser insoportable en cuanto se entren a garajes particulares de centros comerciales y supermercados. Las empresas funerarias que trabajan sobre el terreno nos lo están contando ya y advierten además del grave problema de salud, sobre todo en la red de agua, si no se recogen pronto los cadáveres. El agua dulce acelera su descomposición. 3. Pedro Sánchez es un miserable, como ha demostrado de nuevo este sábado por televisión, quitándose de en medio. No se engañen, Sánchez está encantado con la riada de Valencia. Su mente enferma solo calcula que vamos a dejar de hablar de la corrupción de su mujer, de su hermano y de su gobierno. Sánchez solo está pensando en cómo sacar ventaja política de esto, echándole la culpa al PP y Amazon. Los afectados, los muertos y sus familias le dan exactamente igual. Al narcisista psicópata se le vio el plumero el jueves al verle llegar a Valencia con un fotógrafo y un cámara de la Moncloa metidos en el helicóptero oficial. Estas son sus prioridades para Valencia. Las fotos. 4. Carlos Mazón representa al dirigente atontado medio del PP que no aprende nada de lo que es el PSOE. Muchas gracias, presidente, le dijo, por tu presencia, tu cercanía y tu cariño. 24 horas después, Sánchez y sus medios afines ya se le han echado a degüello a Mazón y le culpan de los muertos y de no haber mandado antes al ejército. 5. Ante tanto inútil y tanto cobardica de medio pelo al frente de España, mis paisanos de Valencia están dando una lección. Las riadas de personas con escobas, palas o comidas son emocionantes. 15.000 valencianos hacen cola en la Ciudad de las Artes para apuntarse como voluntarios. Esto sí es un orgullo. Asco de políticos. Y 6. Ya nos están vendiendo la matraca del cambio climático para justificar su ineptitud como gestores y eludir sus responsabilidades. Desde hace siglos y siglos, en octubre hay y ha habido riadas mortales peores que esta en Valencia, en Murcia y en casi todo el Mediterráneo. La realidad es otra diferente ahora. Desde hace décadas, la presión del lobby ecologista ha llevado a no limpiar los bosques, montañas y barrancos como siempre se ha hecho desde antaño en los pueblos. Les inflan a multas si se atreven a hacerlo. La riada de Valencia ha sido doblemente mortífera, fíjense en las imágenes, por la cantidad de troncos, árboles, maleza y escombros que arrastraba el agua. Ese enorme negocio que es el rollo del planeta sostenible ha llevado además al derribo a mansalva de presas y de infraestructuras de contención y distribución del agua. Si no hubiera sido por el Plan Sur de Franco y por los embalses y presas construidas por Franco, hoy estaríamos ante un apocalipsis mayor en Valencia del que está todavía aún, les advierto, por descubrirse. Gracias a las presas, presillas, embalses y pantanos de Franco, que esta gentuza ecologeta presume de derribar, miles de comarcas y pequeños pueblos de toda España tienen agua para el consumo y el regadío de sus tierras. Gracias a los pantanos de Franco, España lleva décadas pudiendo beber agua y teniendo electricidad incluso precisamente en los periodos de sequía como algunos de los que vivimos ahora. Dicho esto, miren, llevo horas sin poder parar de observar desde la distancia de Madrid lo que está ocurriendo en mi tierra. Horas de impotencia y de lágrimas, lo confieso. Me cuesta escribir. La naturaleza ha dictado sentencia y nos ha golpeado de nuevo. En Valencia y en todo el Mediterráneo no es la primera vez. Es mentira que esto sea lo más grave que ha ocurrido en 5.000 años, como dijo la iletrada de Margarita Robles, una impresentable bien mandada de Sánchez que no es digna de dirigir a nuestros militares. Desde el siglo XIII, entérese señora, hay registradas más de 50 riadas con el mismo patrón. Enorme violencia del agua en los meses de septiembre y octubre, acabado el verano. Es lo que siempre llamamos en Valencia la gota fría y que ahora le han cambiado el nombre a Dana para poder colarnos que es algo nuevo, nunca visto, y así justificar ese enorme negocio que es, con perdón, el puto cambio climático que está matando nuestros campos y a nuestras tierras. Mire, ministra Robles, las inundaciones de Santa Teresa en Murcia en octubre de 1879 dejaron más de 1.000 personas y 23.000 cabezas de ganado muertas.
5.762 viviendas destruidas y arrasada toda la región. El agua del río Segura alcanzó en Murcia los 10 metros de altura. En Orihuela superó los 2.000 metros cúbicos. Hasta Víctor Hugo, lea algo, ministra, escribió desde Francia sobre aquella brutal desgracia que traspasó nuestras fronteras. Las inundaciones de San Calixto en 1615, también en Murcia, ministra Robles, que habla usted para idiotas como su jefe, fue 2 siglos antes algo similar. Ya en el siglo XX, la gran riada de octubre del 57 en Valencia dejó 300 muertos con volúmenes de agua similares a los 400 litros por metro cuadrado caídos este martes. La de Rubí en Barcelona y en todo el Vallés Occidental, en septiembre de 1962, dejó oficialmente 612 muertos. Se estima que pudieron llegar a 1.000 los muertos. En las inundaciones de 1973, en Almería y en Granada, cayeron más de 600 litros por metro cuadrado en apenas un día. Aquella tormenta tiene, entérese, ministra, el segundo registro más alto del planeta en la actualidad. Cayeron 400 litros por metro cuadrado en solo una hora. En la pantanada de Tous, en mi tierra de nuevo, en octubre de 1982, el problema ya fueron, ¿quién? Nuestros políticos. Los guardias civiles que vigilaban la presa advirtieron que se estaba rompiendo y que había que abrirla y desaguar. Trasladaron la alerta al gobernador civil de Valencia y él al presidente del gobierno en la Moncloa. Leopoldo Calvo Sotelo, con fama de gafe, por cierto, lo recordarán, contestó: yo soy ingeniero y es imposible que esa presa se pueda romper. Solo hubo milagrosamente 8 muertos porque hubo tiempo para reaccionar. La sentencia que condenó al Estado por una sucesión de negligencias llegó 15 años después, cuando muchos de los afectados, que quedaron entonces arruinados por el agua, habían muerto ya. Ni un solo político fue condenado, como pasará ahora en Valencia. ¿Por qué no van a la cárcel los políticos negligentes ante una desgracia como esta, o que dejan las cuentas de un país arruinada? La riada de 1987, señora ministra, dejó 817 litros por metro cuadrado en Oliva y 720 litros por metro cuadrado en Gandía, casi el doble de lo caído el martes en Chiva, el punto más alto. Los testimonios de los agricultores de entonces, fíjense, son elocuentes. Escuchen 1987. El día 2 salí de casa a trabajar en el campo y no llovía. El cielo incluso estaba despejadísimo. Pero recuerdo un comentario de mi padre días antes, advirtiéndome de lo que se nos venía encima, porque la borrasca estaba en el Golfo de Cádiz y terminaría, aseguraba, en Valencia. Yo me reí de mi padre, decía este agricultor de Gandía en 1987, porque el cielo entonces ni amenazaba con estar nublado. La borrasca de esta semana en Valencia estaba también conectada con el Golfo de Cádiz. Esta es la sabiduría natural de la gente del campo que ningún ecologista o ningún burócrata de Bruselas, como von der Leyen, superará jamás. Pero según Margarita Robles, esto no pasaba desde hace 5.000 años. Hablan para los millones de ignorantes, imbéciles e inmorales que prefieren creerles y a los que los muertos de ETA o los de esta riada les dan igual y les seguirán votando. Miren, la AEMET, como todas las instituciones de Sánchez, fue colonizada por enchufados del PSOE. La AEMET predijo esta semana de 120 a 180 litros por metro cuadrado. La alerta roja desaparecerá el martes a las 18 horas, dijeron la delegada del gobierno en Valencia, PSOE, y el presidente de la Generalitat, PP, con la información que les dio la agencia. En Utiel ya entonces llevaban 2 horas anegados por el agua. La AEMET francesa, donde imaginamos tienen a profesionales y no enchufados del partido, sí advirtió a España. Será, dijo textualmente, un infierno de más de 400 litros por metro cuadrado, con riesgo absoluto, dijeron los franceses, para la vida de las personas. La directora de AEMET sigue en su puesto, y Sánchez se fue a grabarse con ella otro vídeo más. Este miserable solo sabe hacerse vídeos y fotos. La política española es un cubo de basura lleno de mediocres, de inútiles y de inmorales. Su nivel de ignominia y de bajeza nos desborda, como el agua, dan asco. He hablado en estas horas con viejos amigos de infancia que viven en Paiporta, Sedavid o Chiva. Vicente, no sabes lo que es esto. Me lloran por teléfono tíos de 60 años
Alguno me cuenta ya con nietos, yo no lo sabía. La riada nos ha vuelto a unir. Lo peor es sentirnos tan abandonados durante tantos días, me dicen. Hay zonas donde no ha ido nadie aún. La gente busca a sus desaparecidos a gritos entre los coches apilados. Los garajes son una fosa común. Será horrible entrar en ellos, confiesan. La cifra de muertos va a ser insoportable. Pero ahí tienen a Pedro Sánchez, echando balones fuera y culpando a Mazón. Otro que tal baila. Han pasado 4 días y nadie asume el mando con determinación. No hay cojones para ponerse al frente de una situación así, tomar decisiones y asumir las consecuencias, incluso si se equivocan. Tenemos al frente de España a mindundis de medio pelo que solo piensan en salvar su puto culo. Da asco ver cómo se pasan la pelota. Da asco la ministra de Defensa Margarita Robles diciendo que el ejército no puede hacerlo todo y que las competencias son de la Comunidad Valenciana. ¿Competencias? ¿De qué coño habla esta señora? Ahora ha visto, dice el escándalo, que el ejército está frustrado por haber actuado antes, que quería haber actuado antes y que la culpa es de Mazón. El ejército no ha ido en masa a Valencia desde el minuto 1 porque Sánchez no ha querido que fuera. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció el jueves 300 rescatistas y 20 toneladas de ayuda a España. Pero el mismo jueves nuestro gobierno racaneaba a Valencia enviando solo 500 militares. Hay casi 2.000 desaparecidos. Es decir, El Salvador podía mandar 300 rescatistas a España y 20 toneladas de ayuda urgente, y Sánchez solo podía enviar 500 soldados, teniendo en Moncloa a 900 asesores. Nos consta que el rey Felipe puso las pilas a Sánchez el viernes en la Zarzuela al convocarle a una audiencia extraordinaria. El rey ya había ofrecido el mismo miércoles a todos los componentes de la Guardia Real para ir a Valencia de inmediato, mostrando así, a su manera, su desacuerdo con Sánchez por la tardanza. ¿Por qué Sánchez y Marlaska tampoco quisieron los 200 bomberos de rescate que ofreció Francia? Yo se lo digo, porque Sánchez es un psicópata y solo estaba pensando en cómo sacar rédito político del agua. Y por cierto, ¿de qué se reía Marlaska este viernes en la reunión del CECOPI, en el centro de mando de Valencia? No sé, ¿le hacía cosquillas la silla en el culo al ministro o qué? ¿De qué se reía usted? ¿Iba fumado? ¿Se había tomado algo? ¿Qué le hacía tanta gracia a Marlaska? La desvergüenza de Sánchez no tiene límites, como hemos comprobado este sábado otra vez por televisión, al verle citar, con orgullo incluso, la respuesta al volcán de La Palma o al COVID. Tiene narices. Es tan sinvergüenza que puso al frente de la crisis de Valencia el miércoles a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Pero ¿qué coño tiene que ver la memoria democrática con lo de Valencia? Escuchar durante 3 días al expresidente de Canarias hablar del respeto a las competencias autonómicas, así como habla él, mientras la gente buscaba contrarreloj a sus seres queridos entre el barro, da asco también. Sánchez se descojona de todos nosotros. A Sánchez le escuchamos entonces, junto al ahora ministro, soltar el mismo discurso en Canarias, calcado el de ahora. Estamos con vuestro dolor, usaremos todos los recursos. Todo es mentira. Miles de canarios de La Palma siguen viviendo en barracones 3 años después del volcán. Hay agricultores valencianos y murcianos que aún no han recibido de Sánchez ni un euro de los que les prometió en la Dana de septiembre de 2019 o en la borrasca Gloria de enero de 2020. Los valencianos han cubierto el vacío de liderazgo de nuestros políticos. Me emociona verles cruzar en masa los puentes sobre el nuevo cauce del Turia hacia las poblaciones devastadas del Horta Sud. Son los puentes sobre el Plan Sur que han salvado a la ciudad de Valencia de un apocalipsis inimaginable si el Turia hubiera entrado con ese caudal al centro de la ciudad. Y sí, lo hizo Franco. El Plan Sur es de Franco y ha salvado Valencia. ¿Saben ustedes lo que el ministerio de Teresa Rivera y el anterior alcalde de Compromís, Joan Ribó, querían hacer en el cauce vacío del Plan Sur? Un jardín sostenible. Y aseguran que inundable, por supuesto, en caso de riada, porque decían que lo que hizo Franco pues les parecía feo e inútil. Esta es la gentuza que nos gobierna. Compromís y Chimo Puig han dejado los bosques y las montañas de Valencia convertidos en bombas incendiarias, como se vio en el fuego de Begís en Castellón en agosto del 22. No limpian los bosques, no vaya a ser
que se estrechen las abutardas. ¿Hasta cuándo aguantar a todos estos gilipollas que presumen de destruir presas para que fluyan los peces? Los barrancos de los pueblos son vertederos de basura que nadie limpia, o parkings improvisados de coches, ahora mortales como el de Paiporta. Sí, el Plan Sur lo hizo Franco, como los embalses y presas por toda España, gracias a los cuales en Valencia se han salvado esta semana miles de vidas, como el de La Forata, en la cabecera del río Magro, construido en 1969, sí, por Franco, y que el martes aguantó y frenó al 100% de su capacidad 37.000 millones de litros de agua. De no haber existido la presa de La Forata, la zona devastada hubiera sido el doble. Ver estos días en las televisiones del sanchismo a supuestos expertos que, por sectarismo ideológico, minimizan el Plan Sur de Franco, da asco también, con tanto muerto de por medio. Les importa más el relato político que los muertos. El Plan Sur y la presa de Forata, de Franco, han salvado esta semana miles de vidas. Otros embalses más pequeños, Loriguilla, 1965, Sichar, 1960, Regajo, 1959, o el de La Toba, de 1925, con Primo de Rivera, María Cristina, 1925, o Buseo, 1915, han resistido también estos días la fuerza del agua y han salvado también a miles de vidas, por más que le pese a La Sexta, al País, a la SER o al Diario.es de Escolar. La diferencia de aquellas épocas a estas es que ahora nuestros gobernantes presumen de derruir presas y redes conectivas de agua, sobre todo esas presas y presillas pequeñas que dan vida y agua a tantas comarcas de pequeños pueblos. Eso sí, a esta gentuza se les llena la boca con la España vaciada. Qué preocupados estamos. La estupidez climática y ecologista de la izquierda es la responsable, también, no la única, de lo ocurrido en Paiporta, Aldaya, Sedaví, Alfafar o Catarroja. El gobierno de Ximo Puig, del PSOE, con Compromís y Podemos, frenaron los planes de la Confederación Hidrográfica del Júcar para desviar el barranco del Pollo, causante de este desastre, y sacarlo del centro de Paiporta y del resto de los pueblos ahora arrasados. Era su particular Plan Sur, que en caso de lluvias torrenciales desviaría el agua kilómetros arriba antes de entrar esos pueblos al nuevo cauce del río Turia que hizo Franco. Incluía construir canalizaciones enormes por debajo de la A3, la carretera de Madrid a Valencia, para que el agua, en caso de riada, llegara al mar o a la albufera, donde desemboca el barranco y donde en breve empezarán a aparecer cadáveres. Pero Compromís y Puig bloquearon aquella obra. ¿Saben por qué? Porque dijeron que el plan de construir esas canalizaciones entraba en colisión con su Ley de Protección de la Huerta Valenciana de 2018. Esta gentuza debería estar en la cárcel. Es la estupidez ecologeta de niñatos de izquierda que no han pisado el campo en su vida, se permiten dar lecciones a la gente de los pueblos y viven de este cuento del clima. El histerismo climático en el que vivimos tiene que ver también con la relajación que ha mostrado la gente esta vez. Las exageraciones apocalípticas constantes sobre el planeta y el amarillismo en las informaciones del tiempo han llevado a que ya nadie se crea las alertas que se dan. Los políticos, además, se curan en salud ante cualquier mínima lluvia, tormenta o nieve, no vaya a ser que les responsabilicen de algo, y nos hinchan alertas de colores que nadie entiende y que al final, en muchos casos, no se cumplen tampoco. Lo de Valencia ha sido como el cuento del lobo. Al final, vino el lobo de verdad y pilló a la gente salvando sus coches porque pensaban que esta era una tormenta más como tantas otras. El histerismo climático y la falta de credibilidad de nuestros políticos han aletargado la percepción de riesgo de la gente. En ausencia total de líderes de verdad, miles de valencianos, de paisanos míos, se han lanzado a ayudar con lo que han podido, con palas, con escobas, con carritos de la compra llenos, con agua, dando una lección a nuestros políticos cobardicas. Ni Sánchez ni Mazón se han atrevido a pisar el barro todavía y a visitar las zonas afectadas. En 2015, tras la subida del río Ebro, Sánchez, estando en la oposición, dijo: necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, y que no se encierre en la Moncloa. Y añadió, el muy sinvergüenza,
¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy pise el barro? De todos modos, la alternativa a Sánchez, también les digo, da miedo. El destino ha unido a Sánchez y a Mazón de nuevo. Sánchez gobierna hoy porque Mazón fue incapaz, por egoísmo, de esperar al 23J para pactar con Vox. El candidato de Vox a la vicepresidencia de la Generalitat, condenado por maltrato a su exmujer, era el caramelo perfecto que el PSOE esperaba para la campaña electoral. Esta es la verdad. Mazón destrozó la campaña del PP del 23J y le dio a Sánchez la baza electoral que esperaba. Luego ya vinieron los Borja Semper y María Guardiola, mientras los pelotas de Génova le decían a Feijóo que 160 escaños, presidente, y que ya tenía cara de presidente del gobierno. Lo que se nos quedó a todos, incluida la prensa, es cara de idiotas. Por eso, ver a Carlos Mazón este jueves darle las gracias a Pedro Sánchez por su cariño me dejó atónito. ¿Se puede ser más tonto? Se lo digo con respeto. Ahí los tienes, Carlos Mazón, 24 horas después, cargándote ya los muertos. Te están montando a ti y a Feijóo un 11M, un Prestige a la valenciana, y no te estás enterando. Tiempo al tiempo. La izquierda ya ha convocado una manifestación en Valencia para el 9 de noviembre para pedir la dimisión de Sánchez, no, de Mazón, por supuesto. Miren, Sánchez es un miserable, pero personajes como Mazón, que es un buen tío, tampoco están preparados para esto. Solo la cara de susto con la que sale a hablar a los valencianos ya le desacredita. En crisis brutales así, los ciudadanos esperan de sus líderes gente con dos cojones que les dé seguridad y esperanza, y no plañideras. ¿Imaginan a Zelensky lloriqueando cuando Rusia invadió Ucrania? ¿O a Netanyahu temblando y lloriqueando tras la matanza del 7O? Este es el nivel de políticos que tenemos en España. En un lado, unos hijos de puta, unos golfos y unos ladrones, que es lo que han sido siempre los socialistas. En el otro, unos atontados capaces de darle las gracias a Sánchez por su cariño. Y en medio, todos nosotros, los ciudadanos de a pie, la gente honrada, desamparada, indefensos ante tanta miseria moral, ante tanto mindundi, ante tanto asco, ante tanto fango, pero de verdad, indefensos ante una riada más en Valencia y sin que nos dejen siquiera recuperar a nuestros muertos.